En este video, hablaremos sobre algunas de las catacumbas más interesantes y famosas del mundo, desde las históricas catacumbas de Roma hasta las misteriosas catacumbas de París. Descubre la historia y los secretos detrás de estas fascinantes estructuras. Las catacumbas tienen una historia que se remonta a la antigüedad, aunque su uso y propósito han variado a lo largo del tiempo y de las diferentes culturas. Las catacumbas más antiguas que se conocen se encuentran en Egipto, donde se excavaron complejas redes de túneles subterráneos para servir como lugares de enterramiento y como tumbas para faraones y otros líderes. También se han encontrado catacumbas en la antigua ciudad de Cartago, en lo que hoy es Túnez. En la época romana, las catacumbas se utilizaron como lugares de enterramiento para los cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano. En lugar de cremar a los muertos, los cristianos enterraban a sus muertos en tumbas subterráneas para proteger sus cuerpos de la profanación y el saqueo. Durante la Edad Media, las catacumbas se utilizaron como refugios y escondites para los cristianos perseguidos. También se utilizaron como lugares de culto y oración, especialmente en las épocas de persecución religiosa. En la época moderna, las catacumbas se han utilizado para una variedad de propósitos, incluyendo el almacenamiento de alimentos, la minería y la exploración científica. Hoy en día, muchas catacumbas son atracciones turísticas populares, especialmente aquellas que contienen restos humanos, como las catacumbas de París y Roma. Aunque algunos consideran que es un lugar macabro, otros ven en las catacumbas un recordatorio de la historia y la cultura de las sociedades antiguas. Ahora que hemos explicado un poco de historia de las catacumbas y sus usos, ahora hablaremos sobre las diferentes catacumbas alrededor del planeta. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París son una red de túneles subterráneos que se encuentran debajo de las calles de París, en Francia. Estos túneles fueron originalmente minas de piedra caliza que se explotaron desde la época galo-romana, es decir, desde hace más de 2000 años. La explotación de estas minas continuó durante la Edad Media y la Edad Moderna, y se utilizaron para la construcción de edificios en la ciudad, como el Louvre y Notre Dame. Sin embargo, la extracción de piedra caliza también tuvo como resultado la creación de una red de túneles subterráneos que se extendían por kilómetros debajo de la ciudad. A lo largo de los siglos, los túneles fueron utilizados para diversos propósitos, incluyendo como bodegas, lugares de almacenamiento, refugios y cementerios. En el siglo XVIII, debido a la superpoblación de los cementerios parisinos y a la falta de espacio para enterrar a los muertos, las autoridades comenzaron a trasladar los restos humanos a los túneles de las antiguas minas. Los huesos fueron apilados en los túneles y organizados en formaciones decorativas, creando lo que hoy se conoce como las catacumbas de París. Durante la Revolución Francesa, las catacumbas de París fueron utilizadas como escondite por los revolucionarios. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los túneles se utilizaron como refugios antiaéreos. Hoy en día, las catacumbas de París son una atracción turística popular que atrae a miles de visitantes cada año. Los turistas pueden caminar a través de los túneles subterráneos, ver las formaciones decorativas hechas de huesos humanos y aprender sobre la historia de las catacumbas y de París en general. Las catacumbas de Alejandría. Las catacumbas de Alejandría son una serie de antiguas tumbas subterráneas que se encuentran debajo de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Estas catacumbas se construyeron durante el periodo helenístico, entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo, y se utilizaron como cementerios para la élite de la ciudad. Aunque las catacumbas de Alejandría no son tan famosas como las catacumbas de Roma o las de París, se consideran una de las maravillas arqueológicas del mundo antiguo y son una atracción turística popular. Las catacumbas tienen varios niveles y se estima que hay más de 20 kilómetros de túneles subterráneos que se extienden por debajo de la ciudad. Una de las características más notables de las catacumbas de Alejandría es que están decoradas con hermosas esculturas y frescos que representan escenas de la vida cotidiana, así como escenas mitológicas y religiosas. Las catacumbas también contienen numerosas tumbas y sarcófagos, algunos de los cuales pertenecían a familias prominentes de la ciudad. Además de su valor arqueológico y turístico, las catacumbas de Alejandría tienen una importancia histórica y cultural. Durante la época romana, los cristianos y los judíos utilizaron estas catacumbas como lugares de entierro, y se cree que algunas de las tumbas contenían reliquias sagradas. En resumen,
Las catacumbas de Alejandría son una maravilla arqueológica y cultural que ofrece una visión fascinante de la historia y la cultura de la antigua ciudad de Alejandría. Catacumbas de Roma. Las catacumbas de Roma son una red de túneles subterráneos que se encuentran debajo de la ciudad de Roma, Italia. Estos túneles fueron creados a principios del cristianismo, durante los siglos II y III después de Cristo, como lugares de entierro para los primeros cristianos que eran perseguidos por las autoridades romanas. Durante la época romana, la mayoría de los romanos eran cremados después de la muerte y sus cenizas se almacenaban en urnas funerarias. Sin embargo, los cristianos creían en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna, por lo que preferían enterrar a sus muertos en tumbas subterráneas. Las catacumbas de Roma comenzaron como pequeñas tumbas subterráneas, pero a medida que la comunidad cristiana crecía, las catacumbas se expandieron y se conectaron entre sí, formando una red de túneles que se extendía por kilómetros debajo de la ciudad de Roma. Se estima que alrededor de 40 catacumbas diferentes fueron construidas durante los siglos II y III después de Cristo y que albergan los restos de cientos de miles de cristianos. Durante la Edad Media, las catacumbas se convirtieron en lugares de peregrinación y culto, y los cristianos creían que los restos de los mártires enterrados allí tenían propiedades milagrosas y curativas. Hoy en día, las catacumbas de Roma son un importante destino turístico y un recordatorio de la historia del cristianismo temprano. Los turistas pueden visitar algunas de las catacumbas, como la catacumba de San Calixto y la catacumba de San Sebastián, y ver las tumbas, inscripciones y frescos que datan de la época romana y cristiana temprana. Catacumbas de Odesa. Las catacumbas de Odesa son una red de túneles subterráneos que se encuentran debajo de la ciudad de Odesa, en Ucrania. Estos túneles fueron creados por la extracción de piedra caliza que se utilizó para construir la ciudad en el siglo XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial, los túneles subterráneos se convirtieron en un lugar estratégico para la resistencia soviética, ya que proporcionaron un lugar seguro para esconderse y almacenar suministros. Después de la guerra, los túneles se utilizaron como un lugar para esconderse y escapar de la policía secreta soviética. En las décadas de 1960 y 1970, los jóvenes comenzaron a explorar las catacumbas de Odesa como una actividad aventurera y de exploración urbana. Los exploradores urbanos, conocidos como catapiles, comenzaron a utilizar las catacumbas como un lugar para fiestas y reuniones secretas. Hoy en día, las catacumbas de Odesa siguen siendo un destino popular para los catapiles y para los turistas que buscan una experiencia única. Los visitantes pueden explorar los túneles subterráneos, ver las inscripciones y pinturas en las paredes y aprender sobre la historia y la cultura de la ciudad de Odesa. Sin embargo, debido a la naturaleza peligrosa de las catacumbas, es importante tener cuidado al explorarlas y seguir las precauciones de seguridad recomendadas. Las catacumbas de Rusia. Las catacumbas de Rusia son un sistema de túneles subterráneos que se extienden por debajo de varias ciudades de Rusia, especialmente Moscú y San Petersburgo. Estos túneles fueron excavados a lo largo de los siglos y se utilizaron para una variedad de propósitos como transporte, defensa y refugio. Durante la Segunda Guerra Mundial, las catacumbas de Rusia se utilizaron como refugios para los civiles y como bases para los partisanos que luchaban contra los nazis. También se sabe que los líderes soviéticos utilizaron las catacumbas como refugios en caso de un ataque nuclear. Además de su uso práctico, las catacumbas de Rusia tienen una gran importancia cultural. Se cree que algunos de estos túneles se utilizaron como lugares de culto y refugio para los cristianos ortodoxos durante la época de la persecución religiosa en Rusia. También se sabe que algunos de los túneles se utilizaron como escondites para los antiguos tesoros rusos durante la invasión mongol en el siglo XIII. A pesar de su importancia histórica y cultural, la mayoría de las catacumbas de Rusia son inaccesibles al público. Sin embargo, hay algunas excursiones turísticas organizadas que ofrecen la oportunidad de explorar estos túneles subterráneos y aprender más sobre su historia. En resumen, las catacumbas de Rusia son un sistema de túneles subterráneos que tienen una gran importancia histórica y cultural. Han sido utilizados para una variedad de propósitos a lo largo de los siglos y se han convertido en un lugar de interés turístico para aquellos interesados en la historia y la cultura de Rusia. Si te ha gustado el video y te ha servido de algo la información aquí mostrada, suscríbete para más contenido como este, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.